Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que miren este video. Acá estamos presentes desde la carrera de kinesiología, por supuesto, en esta cátedra de Clínica Médica 2, ¿sí? Para tratar el tema destete de la ventilación mecánica. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esta diapositiva donde los tres muchachos están muy entusiasmadamente están mirando el cartel. Parece que es muy importante lo que están diciendo ahí de parámetros funcionales y estrategias ventilatorias durante el destete de la ventilación mecánica. Ya sí parece una cosa muy importante esto. De hecho, nos vamos a ir dando cuenta que atender en este momento al paciente es un momento lindo, feliz dentro de todo, porque estamos pensando en retirarle el respirador a un paciente. Así que imagínense que luego de las charlas que dio el licenciado Luponio, donde se hablaba de por qué se conecta un paciente a un respirador, de las drogas que se usan para mantenerlo sedado, o como el nombre dice uno adaptado al respirador. Bueno, este es el momento donde las drogas depresoras del sistema nervioso comienzan a retirarse, comienza a despertarse al paciente esto que por ahí los médicos llaman la vacación de sedación, o sea, comenzar a probar de sacarle y retirarle ciertas drogas que lo deprimen al paciente porque los parámetros ventilatorios son ya adecuados en esta circunstancia y entonces se comienza a pensar en retirar el respirador al paciente hasta llegar por supuesto a la extubación del mismo, o sea, a la retirada del tubo orotraqueal, ¿sí? O bien depende de si el paciente ya cuenta con cánula de traqueostomía o no, que son otros pasos y se da en otro momento, en otro que sería conveniente en otra charla. Entonces, los parámetros funcionales y estrategias ventilatorias durante el destete de la ventilación mecánica es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Bueno, que cada uno de ustedes aprenda el significado de destete de la ventilación mecánica, los criterios e índices más utilizados en la misma, las estrategias ventilatorias y pensar que también puede haber fracasos en esto y obviamente va a haber una vuelta a la ventilación convencional o volver al intento del destete de la ventilación mecánica. Cuando hablamos de destete estamos diciendo que es la desconexión del respirador, ¿sí? La desvinculación, son weaning, que es una palabra en inglés que significa lo mismo, y el destete hace referencia básicamente a esa palabra cuando es el momento de que una madre le retira el pecho a su hijo porque ya está creciendo, al bebé que está creciendo, y comienza esporádicamente a darle menos pecho, menos teta al paciente, a su hijo, y comienza a darle la mamadera. Bueno, ese momento que se llama destete justamente, trata de eh, eh, tenerlo presente en este momento, que es algo parecido a decir, bueno, comienza el paciente a respirar por sí solo, ¿sí? Y voy comenzando a retirar ese aparato que lo asistía. Los criterios clásicos para hablar de discontinuación es intercambio gaseoso, o son fuerza muscular, demanda de la ventilación y mecánica pulmonar. Y los índices, estos más utilizados, van a ser la capacidad vital, la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria máxima, el volumen corriente, ¿sí? El volumen minuto expirado, la ventilación voluntaria máxima. Vamos a ver, porque cada uno de estos tiene su referencia, pero vamos a ver realmente cuáles son los que más se utilizan. ¿A quiénes se realiza la discontinuación de la ventilación mecánica? Bueno, obviamente a pacientes que requieren más de 24 horas de ventilación mecánica y teniendo en cuenta si hay o no dependencia al respirador también. Entonces, cuando hablamos de buscar causas de dependencia, podemos hablar de neurológicas, respiratorias, infecciosas, metabólicas, cardíacas, psicológicas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué es lo difícil? Imagínense esta foto que es muy vieja, donde se utilizaban estos respiradores con válvula híbrida. Imagínense que estamos hablando de muchos años atrás, por lo menos 25 años atrás, ¿sí? Pero más allá de qué usábamos en esa época, ¿sí? Esto es una foto del Hospital Perrando hace 25 años atrás o más, donde tenemos este paciente quemado en un 99%, ¿sí? Con quemaduras de tipo AB, o sea, quemaduras tan complicadas que prácticamente lo van a llevar a la muerte. Entonces, pensar en destete en este paciente va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, por ahí hay que encontrar un equilibrio entre la discontinuación
prematura y tardía. Es decir, ¿cuándo yo le voy a poder sacar? No es lo mismo retirar el respirador o discontinuar el respirador en un paciente que fue operado recientemente de una cirugía cardiovascular, que está en un momento de la recuperación, que recién salió de la cirugía y que tal vez en 3 horas ya está sin el respirador y sin el tubo traqueal y prácticamente semisentado en la cama, despierto, ¿sí? Donde ya hay comunicación con el personal que lo asiste. ¿Sí? Que eso sería un destete prematuro, rápido. Y tardío sería lo que está sucediendo ahora con el COVID, de pacientes que están 20 días ventilados y que hay que hacer un trabajo minucioso para ir retirando de a poco el respirador de un paciente. Hay que identificar criterios objetivos, no, eso del el ojo clínico hace que uno pueda destetar, tiene algo que ver en la experiencia, pero hay que buscar criterios objetivos, encontrar predictores de resultados. Si tiene tal cosa, más seguro que pase esta cosa. Esos son los predictores. Lo común es una adecuada oxigenación, o sea, la relación PO2-FiO2, la PAFI, que esté entre 150 y 200, que la PIP que esté utilizando el paciente esté entre 5 y 8 centímetros de agua, con una FiO2 al 40%, ¿sí? Con un pH mayor a 7,25, o sea, si bien está con acidosis, tener en cuenta que esté por arriba de eso, por lo menos de ese pH, que tenga estabilidad hemodinámica, donde los vasopresores sean mínimos, como la dopamina, y capacidad de iniciar el esfuerzo respiratorio. Eso es lo común, esto es lo inicial, lo común para pensar en destete. Los criterios usados en varios trabajos para la discontinuación son medidas objetivas, como dije, adecuada oxigenación, que tenga una PO2 mayor a 60, ¿sí? Con una FiO2 menor al 40%, con la PIP que ya dije y con la PAFI que también nombré, ¿sí? Que el sistema cardiovascular esté estable, o sea, una frecuencia cardíaca menor a 140, por supuesto es mejor que esté en 80 y no en 120, que esté afebril, que esté con una acidosis respiratoria no significativa, como dije, que la hemoglobina esté por arriba de 8 o 10 gramos por decilitro, que el estado mental esté despierto al paciente con un Glasgow por lo menos de 13, ¿sí? Sin infusión continua de tanto sedante, que el estado metabólico sea estable, y la subjetividad clínica tiene que ver con la resolución de la enfermedad de base, ¿sí? Pensar en la posibilidad de discontinuar y que tenga una adecuada tos, eso es sumamente importante, que nos vamos a ir dando cuenta de eso en el transcurso de verlo al paciente en el momento que se está despertando. Y el proceso de interrupción de la ventilación mecánica, de acuerdo al libro de Macedo Benito, ¿sí? Que los requisitos para iniciar la descontinuación esté resuelta la insuficiencia respiratoria aguda y que tenga estabilidad clínica, los criterios de oxigenación que dije hace un momento, que la fuerza muscular de la PIMAX esté por arriba de menos 20 centímetros de agua, que si se puede medir la demanda ventilatoria, la capacidad vital esté por arriba de 10 mililitros por kilo de peso, con una frecuencia respiratoria menor a 35 respiraciones por minuto, estoy hablando en adultos, ¿sí? Que se evite el dolor y la sedación, que el entorno esté adecuado y tranquilo, que por ahí es muy difícil, porque tenemos pacientes uno por ahí muy cercano a otro, con ruidos de alarma, con ruidos de pacientes que se quejan, con llamadas, con ruidos de monitoreo, ¿sí? Que la posición semi-incorporal del paciente esté dentro del protocolo, que esté semi-sentado en 45 grados, que haya tratamiento broncodilatador por más que el paciente no sea EPOC ni tenga asma, porque por ahí uno piensa que el broncodilatador es solo para ese tipo de pacientes, que la respiración espontánea en tubo en T, ¿sí? Con oxígeno en tubo en T, se puede hacer durante un periodo pequeño, como para ir mirando, que haya vigilancia clínica, el monitoreo de la frecuencia respiratoria, cardíaca, la presión arterial y la gasometría arterial sean periódicos, y bueno, y en la extubación si existe una tolerancia clínica. Si estos son los 9, digamos, criterios o procesos, parte del proceso que deben existir en un destete adecuado. Pero, digamos, no me puedo escapar sin los criterios funcionales respiratorios. Entonces, si hablamos de los criterios clásicos, la PIMAX, ¿sí? Que lo vamos a medir con un manómetro de PIMAX, sencillamente, que vamos a clampear la vía aérea momentáneamente con un manómetro colocado en el tubo orotraqueal, ¿sí? Durante 20 segundos, y vamos a producir vamos a ver que el paciente va a generar cada vez más esfuerzo inspiratorio. A los 20 segundos es el corte exacto para medir la PIMAX, y esa va a ser la PIMAX que va a tener el paciente,
¿sí? Y bueno, con equipo adecuado podemos medir volúmenes también inspiratorios para capacidad vital y la saturación, que es lo básico que vamos a ir viendo. Entonces, con respecto al saturómetro, vamos a ver la saturación de oxígeno con el manómetro la Pimax y obviamente con el espirómetro o ventilómetro la capacidad vital. ¿Qué sucede en la medición de Pimax sin colaboración del paciente? O sea, si el paciente no me entiende bien todavía, se lo suele hacer con el respirador. El respirador ya tiene en el software una forma de medir la Pimax. Lo único que le pido al paciente, perdón, al respirador, que me informe sobre la Pimax. En este paciente que ya ventila solo, lo único que tengo que tener en cuenta es que el balón del tubo orotraqueal esté bien insuflado, ¿sí? Que esté libre la vía aérea de secreciones. Entonces lo que describió Tobin en esta maniobra es que una vez que se ocluye la vía aérea, comienza a haber inspiraciones que cada vez se hacen más profundas y que lo que está estudiado que durante los 20 segundos de oclusión de la vía aérea, digamos, se toma como el promedio de la mejor presión inspiratoria máxima del paciente. ¿Sí? Esa es la que corresponde al paciente. ¿Sí? Y después el software del respirador hace que vuelva a la respiración, digamos, normal, asistida por el respirador, ya sea que esté en presión de soporte, que normalmente se hace en ese tipo de modo ventilatorio. También se puede hacer lo que se llama la prueba de respiración espontánea. En la jerga se llama prueba de respiración espontánea, mientras recibe la ventilación mecánica. Y observar, la idea es observar el patrón respiratorio, el intercambio gaseoso, la estabilidad hemodinámica y la comodidad subjetiva del paciente, solo teniéndolo al paciente con tubo en T sin asistencia del respirador. La tolerancia de un pre que dura de entre 30 a 120 minutos debe estimular a la discontinuación permanente del ventilador. O sea, si un paciente está 2 horas con tubo en T y no tuvo cambios significativos en estos parámetros que dije, es como que está listo para ser estubado ese paciente. ¿Sí? Los criterios tradicionales, bueno, más la prueba de respiración espontánea, normalmente dan un éxito, ¿sí? Del 90% y podemos tener un error del 10% usando el criterio tradicional que estuvimos diciendo y la prueba de respiración espontánea. O sea que fíjense que usando estos criterios, estas dos cosas, digamos, el éxito es muy grande. Cuanto más el ojo de la persona, de los que atienden al paciente están más habituados y con más experiencia, por supuesto puede ser mejor para el destete del paciente. Hay que evaluar mantenimiento de la vía aérea. Si, por ejemplo, producimos la tos voluntaria del paciente con un pico flujo mayor a 160 litros por minuto, es un buen parámetro. Que la Pmax esté por arriba de 40 centímetros de agua, nos dice que va a tener una buena fuerza tusígena el paciente. ¿Sí? Pero siempre hay que pensar en los neuromusculares, si esto va a ser posible. Entonces, por ahí no, porque no cumple estos criterios de tos en un paciente neuromuscular, tal vez va a haber una excepción, digamos, a la regla y se lo va a poder detectar de todas formas. ¿Qué pasa si falla el pre? Bueno, habría que esperar 24 horas y volver a medir. Volver a tener en cuenta el dolor, la sedación y todo lo que dije, el estado de los fluidos, necesidad de broncodilatadores. ¿Sí? Y los índices predictivos de éxito del destete son estos. El F sobre BT, que debe estar menor de 100, frecuencia respiratoria sobre volumen corriente, que se lo mide con el ventilómetro que dije, la P01, el CROP, ¿sí? Son todos estos índices predictivos. El más utilizado es el primero, el F sobre BT, que es el índice de Tobin. Esto para que conozcan el índice de CROP, que contempla la compliance, frecuencia, oxigenación y presión. Lo ideal es que esté por arriba de 13, es un índice no muy utilizado. Y la estrategia ventilatoria en el destete va a ser que tiene que ver con muchos pacientes, ver muchos pacientes, pero cada uno con su característica. ¿Sí? Entonces el objetivo de la ventilación mecánica, que dijimos que era mantener la ventilación alveolar adecuada, corregir la hipoxemia, mejorar el transporte de oxígeno mientras cura la enfermedad de base, ¿sí? Las condiciones óptimas para recuperar la ventilación espontánea, todo esto es ventilación mecánica y todo esto voy a tener que volver a observar en el momento del destete. La decisión del inicio de la interrupción de la ventilación mecánica es empírica en la mayoría de los casos. Fíjense lo que no voy a decir que por ahí el paciente se autoextubó, que suele ocurrir como un accidente que no debería ocurrir, ¿sí? Pero el paciente se autoextuba, se le coloca un aparato de BNI y por ahí el paciente ya está destetado. Entonces,
La incidencia de los pacientes con retirada progresiva de la ventilación se da en la mayor cantidad que se ocupa, por ejemplo, en los pacientes EPOC. En los EPOC y los neuromusculares son los que llevan más tiempo muchas veces en el destete, ¿sí? Por su tipo de patología, y no así las médico-quirúrgicas, que se llevan poco porcentaje de tiempo en el WINI. Entonces, como ya dije, los procesos de interrupción de la ventilación. Ahora, ¿cuál es la estrategia entonces? Vamos a tener que depende con qué tecnología cuente. No es lo mismo este respirador que estoy mostrando que otros respiradores de mayor nivel, que podemos hacer un destete más progresivo, pero también más adecuado. El personal idóneo es muy importante, y la asistencia multidisciplinaria no puede hacer un kinesiólogo el destete o un médico. Es el equipo quien hace el destete. Y lo clásico es usar el tubo en T, como dije, el PRE, el SIMB y la presión de soporte. Y si me voy quedando con esto, va a ser primero la presión de soporte, y después puede ser el tubo en T momentáneamente hasta la extubación. El tubo en T es una técnica tradicional, ¿sí? Alterna la respiración asistida con periodo de respiración espontánea con suplemento conocido de oxígeno, con una FIO, por ejemplo, el 50%, 40, 30. Estos periodos se alargan progresivamente, de 5 a 10 minutos de pausa y una hora de conexión a ventilación mecánica. Hay que respetar la noche, no se hace tubo en T a la noche, ¿sí? Requiere obviamente un personal cercano, el monitoreo continuo de la saturación, etcétera, y puede ser mal tolerado al paciente por la diferencia que existe entre estar asistido y no asistido. La ISMB, que ya casi está en desuso, diría yo, casi no se utiliza, que combina respiración espontánea y asistida, y la presión de soporte es el estilo más clásico, que en realidad se usa presión de soporte más PIP. Es respiración espontánea a través del respirador, la presión aumenta el volumen corriente espontáneo, ¿sí? O sea que obviamente cuanto más presión de soporte tenga, más volumen corriente va a tener el paciente, por lo tanto va a tener más confort, se supone. Yo no lo tengo que llevar a un nivel de confort, sino conseguir frecuencias respiratorias que estén entre 25 y 30 veces por minuto, que haya, esto también lleva poco tiempo del personal, mayor confort para los pacientes, y bueno, y hay que ver si existe o no un patrón irregular en este caso. ¿Cuáles son los fracasos? Bueno, los fracasos es la hipoxemia, la inestabilidad hemodinámica, la dependencia psicológica, el desequilibrio entre la demanda y la capacidad ventilatoria. El desequilibrio entre demanda y capacidad ventilatoria tiene que ver con los determinantes de la ventilación, que son la PCO2, ¿sí? Se da por la producción de dióxido de carbono, el espacio muerto y el estímulo respiratorio a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, cuando existe hipermetabolismo como fiebre, sepsis, dolor, ¿sí? O una sobrealimentación con hidratos de carbono, vamos a tener una variación de la PCO2 en aumento. Y cuando tenemos una alteración del espacio muerto, en el enfisema, en la hipovolemia, en el TEP, vamos a darnos cuenta también de ese desequilibrio y estímulo. Y con respecto al estímulo respiratorio a nivel del sistema nervioso central, cuando hay hiperventilación, hipotensión, ansiedad, ¿sí? Las características mecánicas del sistema respiratorio vamos a tener de dos tipos: trabajo resistivo y trabajo elástico. El trabajo resistivo tiene que ver cuando hay broncoespasmo, obstrucción de la vía aérea, hipersecreción, el calibre del tubo traqueal o las tubuladoras no son las adecuadas. Y el trabajo elástico tiene que ver con el parénquima en sí, donde si el paciente cursó con distrés, si hubo neumonía, edema pulmonar, derrame pleural, neumotórax, ¿sí? Entonces, el resistivo tiene que ver con la vía aérea en sí, y el trabajo elástico tiene que ver con el parénquima pulmonar, básicamente. Bueno, vamos a tener que tener en cuenta la interferencia de la función del centro respiratorio cuando se usan drogas depresoras con respecto a la desnutrición, el trastorno hidroelectrolítico, ¿sí? El uso de corticoides y aminoglucósidos también, que van a interferir muchas veces en la miopatía que pueden producir. ¿Y en qué modo ventilatorio se hace el destete? Entonces, si me voy a la evidencia existente en la bibliografía, bueno, voy a volver a decir el SIMB, la presión de soporte, el VAPS, ¿sí? ¿Cuál es el modo típico? Y bueno, va a depender de el grupo que utilice, ¿sí? Y qué aparatología cuente la terapia intensiva donde yo haga el destete. Lo que sí, la aplicación de un protocolo disminuye 2 días de destete. O sea, hay que tener un protocolo de destete, ¿sí? Se demostró que disminuyó 50% el tiempo de destete cuando los protocolos eran manejados por terapistas respiratorios. En este caso, los kinesiólogos respiratorios en Argentina, ¿sí? La traqueostomía se debe considerar cuando es evidente que el paciente requerirá ayuda prolongada al ventilador. No puedo prolongar el tubo
orotraqueal porque me parece ya lo vamos a detectar, ya lo vamos a detectar. Cuando llega a 21 días con buen control de las presiones del balón, eso que dimos en kinesioterapia 2, ¿sí? Se puede llegar hasta 21 días a tener el tubo orotraqueal. En algunos protocolos, depende de la terapia, a veces en los 15 días ya hacen una traqueostomía a los pacientes. La traqueostomía es mejor si se es percutánea, hecha en la UTI, eso está claro, ya hay bastante bien claro por parte de los terapistas. ¿Sí? En lesiones altas de la médula espinal o esclerosis lateral amiotrófica avanzada, hasta 3 meses se debe intentar el destete. Tener en cuenta esos temas. La ventilación mecánica prolongada, o sea, cuando es mayor a 21 días con ventilación mecánica, también hay que tenerla en cuenta. Y para resolver las necesidades de estos pacientes existen las terapias de destete, o sea, lugares que sirven para destete, que hasta 6 meses después se pueden llegar a retirar de la ventilación mecánica. ¿Sí? Son llamadas terapias de Winning, terapias de destete. Y bueno, y cuando ya es prolongada la ventilación mecánica, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, un trabajo de ventilación convencional en EPOC que tiene alta mortalidad, el destete puede ser muy difícil. En este utilizaron interdisciplinariamente ventilación no invasiva para el destete. En un trabajo que miraron retrospectivamente, observaron el éxito y la supervivencia en el destete usando BNI. Acá tenemos los resultados. Fue utilizado el destete en 40 pacientes de los 65 que decía, en largo plazo en 25 pacientes. ¿Sí? La supervivencia media fue de 2.5 años, ¿sí? Con el uso de BNI. Y las conclusiones dice, estos resultados demuestran que la inclusión del uso de BNI puede ser acertado en el destete de la mayoría de los pacientes con EPOC de la ventilación mecánica prolongada. Los datos también sugieren que la BNI a largo plazo puede mejorar la supervivencia en pacientes seleccionados. Esto es un artículo muy viejo, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Que hay pacientes que no cumplen los criterios reales de lo que yo estuve diciendo y se lo extuba de todas formas, por ejemplo, paciente con EPOC, y se lo pasa a ventilación no invasiva con máscara. Y se tiene éxito en ese tipo también de destete. Como conclusiones, vamos a decir entonces que el destete lo deben llevar adelante los profesionales capacitados e interdisciplinariamente. Se utilizarán los métodos más convenientes según los pacientes y según el lugar que tenga yo de aparatología y de complejidad. Tener claro que puede fracasar el destete y se volverá a intentar. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su atención. Veo que están muy contentos. Lo traté de hacer lo más conciso posible y lo más claro. Quedo abierto a las preguntas y seguramente va a haber un trabajo práctico con respecto a esta charla. Muchas gracias y que tengan muy buen día, queridos alumnos.